primera de ellas nos toca terminar el tema que tenemos iniciado, ¿verdad? De potencial de reposo, es el tema 1.21 del programa, y por supuesto avanzar al siguiente, que es la segunda respuesta eléctrica, que es el potencial de acción. En esa misma, dijéramos, en ese mismo orden, voy a presentarles el contenido para que lo trabajemos así. Bueno, aquí vamos a abrir el programa y vamos a ubicarnos en la diapositiva sobre potencial de reposo. Aquí está, ¿verdad? Déjenme abrir para que lo vean más claro. Ok. Con ustedes el día de ayer hicimos ya el análisis de cómo sustituir valores en la ecuación de Nernst para poder calcular el potencial de reposo, no el potencial de reposo, perdón, el potencial de difusión del diferencia, eso cambia muy poco porque se necesitan pocos iones para ocasionar estos cambios de potencial de membrana. De tal manera que cuando hablamos de potencial de membrana ocasionado por difusión al sodio, cambian muy poco los gradientes. Quizás son pocos milequivalentes los que disminuye el extracelular y esos pocos aumentan el intracelular, pero sigue habiendo gradiente y un gradiente alto, igual para el potasio. Y entonces, ¿por qué se le llama a esos valores potencial de equilibrio? Porque, ¿verdad? Ese gradiente eléctrico, es decir, esa positividad en el interior con relación al exterior, del sodio de más 61, ese gradiente eléctrico equilibra la fuerza que sigue teniendo el gradiente de concentración para dirigir la difusión del sodio hacia adentro. Y cuando se logre el más 61,
el gradiente eléctrico ya no va a permitir que el sodio difunda. Si todavía ese gradiente eléctrico produjera un potencial, como en este caso, en la depolarización, máximo de más 35, entonces fíjense, con ese más 35, a pesar de que ya el voltaje se invirtió, todavía no se logra ese equilibrio. Y con más 35 podría y puede seguir difundiendo sodio hasta qué punto ya el gradiente eléctrico impide la difusión del sodio hasta que llegara a más 61. Es igual para el potasio, ¿verdad? Es igual. Es decir, ¿por qué el más 61 ya no permite que el sodio difunda? Pues porque es un valor positivo, ¿verdad? Que representa una fuerza ahora de gradiente eléctrico suficiente para que el sodio, que es un catión, en cuanto quisiera entrar, la ley de Coulomb dice, tu sodio, catión, carga positiva, vas a querer entrar al medio intracelular que alcanzó el valor de más 61, cargas del mismo signo se repelen. Y en ese momento ya no hay difusión de sodio. Les decía yo que inclusive ese valor, jóvenes, jamás se desarrolla en nuestro organismo. Nuestras células más excitables son las neuronas. Y la cifra que manejamos de menos 90 a más 35, inclusive es para las neuronas de mayor tamaño. Entonces, esa cifra es una cifra que, ¿cómo la conocemos? Pues por investigación, por laboratorio de investigación, ¿verdad? En nuestro organismo, ¿no? ¿Verdad? No, las células no, dijéramos, no tienen las condiciones de tamaño, no tienen las condiciones de respuesta tan alta para llegar al potencial de equilibrio, ¿sí? En el caso del potasio, ¿qué ocurre con ese menos 94? Bueno, pues lo que ocurre es lo mismo. Ese gradiente eléctrico de menos 94 milivoltios en el interior con relación al exterior, que el exterior es positivo, ¿verdad? Si está negativo dentro, acuérdense, es una diferencia de voltaje. Si adentro tiene carga negativa, afuera está positiva. Fíjense en la figura de arriba, ahí me lo está representando, ¿verdad? Si está negativo dentro, como ahorita lo estamos comentando, menos 90, afuera es positivo. Y si está positivo dentro, afuera es negativo. Por eso hablamos de diferencia de voltaje. Entonces, fíjense lo que ocurre con el potasio. Cuando la neurona, ¿verdad?, permite la difusión del potasio, pues claro está que sabemos que por su gradiente, la difusión simple saca el potasio, ¿verdad? Lo saca. Y entonces el gradiente es enorme. Pues, ¿cuál gradiente? El que ya conocemos, jóvenes. 140 mil equivalentes dentro contra 4. Es una fuerza 35 veces mayor. Claro que el potasio sale, ¿verdad? Sale inclusive aunque afuera la célula esté en reposo con carga positiva. Pero la fuerza es grande y mientras el voltaje esté en menos 90, puede seguir saliendo el potasio. Y si sale potasio, pues la célula va a perder cargas positivas, por supuesto que su potencial va a bajar. 91, perdón, menos 91, menos 92, menos 93 y hasta menos 94. Cuando llega a ese potencial de NERS de menos 94, entonces, jóvenes, aquí está, ¿verdad? Esa negatividad es suficiente para equilibrar la fuerza de concentración del potasio, por un lado. Y por el otro, pues imagínense, el potasio es catión y adentro está más negativo que el valor basal. Por supuesto, cargas opuestas se atraen, ¿verdad? Y entonces, aplicando esa ley de Coulomb, también en ese caso, con el menos 94, el potasio ya no puede difundir. ¿Verdad? La conclusión la repito por última vez. ¿Por qué potencial de equilibrio? Porque el gradiente eléctrico, que significa esos voltajes que se desarrollan
más 61 para el sodio, menos 94 para el potasio, son los gradientes eléctricos que equilibran la fuerza de los gradientes de concentración de cada ion en particular, ¿sí? Voy a hacer un alto ahorita, un par de minutos, si es necesario, para que ustedes hagan sus comentarios, para que si tienen alguna duda sobre de esto, la aclaremos ahorita y podamos avanzar a nuestro siguiente tema, que hoy nos toca, que ahora es el potencial de acción. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, vamos a avanzar. Si hay preguntas que surjan más adelante, pues las volvemos a hacer. Y entonces, ¿a dónde avanzamos? A esto, jóvenes. Ya estamos cambiando de su tema. 1.2.2 es potencial de acción. Lo vamos a representar, ahí está entre paréntesis, con sus iniciales, PA mayúscula, ¿verdad? PA, potencial de acción. Y fíjense que siempre que representemos así algo, tenemos que contextualizar en qué área estamos. Porque si a mí me dicen que es PA en la fisiología cardiovascular, no va a ser potencial de acción, ¿verdad? Pudiera ser también, o más bien vamos a ser más específicos. Si a mí me dicen que es PA en la fisiología circulatoria, entonces PA no es potencial de acción. ¿PA qué sería? La presión arterial. La presión arterial, ¿verdad? Y dije circulatoria porque si decimos fisiología cardíaca, pues resulta, ¿verdad?, que el corazón, el principal tejido es músculo, y como músculo, por supuesto, genera potenciales de acción. Y ahí es un collage, pues miocardio tiene como 6, media docena de potenciales de acción distintos, ¿verdad? Entonces hay que contextualizar, ¿verdad? Entonces si a mí me preguntan qué es PA en fisiología nerviosa, fisiología muscular, pues PA va a ser potencial de acción. Miren el contenido, es los mismos aspectos que analizamos para el de reposo, ahora los tenemos que ver para el de acción. Y entonces voy a empezar con el significado, porque el significado reúne varios aspectos, varios. El primero de ellos es que tenemos que tener claro que el potencial de acción es la respuesta eléctrica del tejido excitable cuando recibe, ¿qué tipo de estímulos? Eso lo aprendimos en la unidad 1, cuando vimos los componentes de un sistema de control homeostático, que lo enfocamos al sistema nervioso. ¿Qué tipo de estímulos son los que desencadenan la respuesta que llamamos potencial de acción? ¿Alguien quiere contestar? Gerardo, te escuchamos. Los estímulos umbrales o supraumbrales. Y eso es correcto, Gerardo. Esos dos tipos de estímulo son los únicos que pueden desarrollar esta respuesta. Estímulo umbral y estímulo supraumbral. Recuerden que en aquella unidad decíamos, ¿verdad?, que el estímulo umbral es el que tiene la intensidad suficiente para provocar la respuesta. El estímulo supraumbral, pues, es de mayor intensidad. Y por eso es que tiene el riesgo que ya conocimos, de que si es demasiado intenso, pues va a destruir al tejido. Entonces, ¿cuál respuesta? Pues no hay respuesta porque el tejido se destruye. ¿Sí? Pero esos dos. Entonces, esa es la primera característica. El potencial de acción lo debemos de entender como, ¿verdad?, la respuesta del tejido excitable, nervioso y muscular. Si ya lo sabemos, qué bueno, y si no, lo ponemos entre paréntesis. Nervioso y muscular cuando recibe estímulo umbral o subestímulos, ¿verdad?, porque son múltiples, umbrales y supraumbrales, ¿sí? Ahora, la segunda parte del significado es en qué consiste. Y entonces decimos que el potencial de acción es una respuesta de naturaleza eléctrica muy rápida, muy rápida. Fíjense, observemos todos la figura esta que tenemos de Guyton.
que finalmente es la figura que nos da cualquier otro libro, ¿sí? Y fíjense en qué unidades se miden los potenciales de acción. Si lo alcanzamos a ver, milisegundos. Y en la neurona, jóvenes, como es el tejido más excitable, es la respuesta más rápida. Más rápida. Máximo en un milisegundo, la duración, o sea, el tiempo en el cual se desarrolla esta respuesta es un milisegundo. Puede ser menos, o sea, fracciones de milisegundo, o puede ser quizá un poquito más. Es milisegundo. Tan es así que voy a abrir un paréntesis, por favor, para que interpretemos bien las figuras de los libros. Esta figura más bien, porque no nada más es la gráfica, también está la figura de arriba, ¿no? De cómo se mide el voltaje. Bueno, esta gráfica que tenemos abajo está representando a un potencial de acción, pero no es así como se registra. Si nosotros, como lo tenemos que aprender en el tema 1.26, si nosotros queremos registrar estas respuestas con el osciloscopio de rayos catódicos, que es el equipo que las puede registrar, como se observan, jóvenes, hagan de cuenta, como una línea vertical. Una línea. Es decir, si así fuera la única manera que se nos presentaran en los libros, pues no podríamos analizar sus fases, porque no se observan, porque son sumamente rápidas, ¿sí? Y entonces, ahí le completamos, ¿verdad? ¿En qué consiste un potencial de acción? Es una respuesta de naturaleza eléctrica muy rápida, ¿verdad? Alrededor de 1 milisegundo, o un poco menos o un poco más, ¿sí? Que consiste en una serie de cambios en el potencial, que es el voltaje, de membrana a partir del potencial de reposo. Entonces, el potencial de acción es eso. Son cambios muy rápidos en ese orden de tiempo. 1 milisegundo o quizá menos o un poco más, ¿sí? Que consiste, ¿verdad?, en una serie de cambios a partir del potencial de reposo. Eso quiere decir que ese valor que ya conocimos del potencial de reposo entre menos 70 y menos 90 va a cambiar de manera muy rápida en la segunda y la tercera fase del potencial de acción, ¿sí? En eso consiste, jóvenes. Finalmente, ¿verdad? Vamos a pasar el significado a la forma como se le conoce, cómo se grafica el potencial de acción. Y como decíamos hace unos instantes, como son respuestas eléctricas, pues necesito un equipo especial. Y el equipo se llama osciloscopio de rayos catódicos. Lo representamos con las iniciales ORC, osciloscopio de rayos catódicos. ¿Dónde tienes ese contenido? Tema 1.2.6. Es el último tema del capítulo. Y entonces, como les digo que se registran como agujas, así, paraditas, o sea, líneas verticales paraditas, a estos potenciales se les conoce como potenciales espiga o simplemente espigas. Es el nombre que tienen. Porque vamos a salirnos del tema. Resulta que otros tejidos, entre ellos el miocardio, no todo el miocardio, pero algunos tipos de miocardio, músculo liso, no todo el músculo liso, en algunas zonas de músculo liso, en lugar de desarrollar estos potenciales espiga, como la neurona, van a desarrollar un potencial de acción que se llama conmeseta. Eso no lo vamos a ver ahorita, hasta que veamos corazón, ¿verdad? Entonces, aquí nos quedamos en que el tipo de potencial que desarrolla la neurona, y entre paréntesis pongan también músculo esquelético, es un potencial espiga. Y por eso se utiliza como sinónimo espiga. Cuando nosotros nos pregunten qué es una espiga en el tejido nervioso o en la neurona, pues mi respuesta, ¿verdad?, tiene que ser
Pues es un potencial de acción. Es el registro, es la forma como se registra un potencial de acción. Cada espiga es un potencial de acción, ¿sí? Finalmente, jóvenes, vamos a ver la, dijéramos, consecuencia, que es la finalidad de que las neuronas desarrollen potencial de acción. Y esto ya lo hemos mencionado, pero aquí lo vamos a enfatizar otra vez, ¿sí? El objetivo o finalidad, la consecuencia de que las neuronas desarrollen potenciales de acción es porque estos potenciales, al llegar a los botones sinápticos, conducidos por los axones, como ya lo vimos, ¿verdad? En el tema de la anatomía fisiológica, los potenciales, al llegar a los botones terminales, axónicos o sinápticos, van a desencadenar el proceso de la transmisión sináptica. Y entonces, esa es la relevancia, jóvenes. Si las neuronas no generan potenciales de acción, la consecuencia, si hacemos diagrama de flujo, ¿verdad? Si las neuronas no generan potenciales de acción, en mi diagrama de flujo no hay liberación del neurotransmisor. La consecuencia siguiente, no hay transmisión sináptica. Y recuerden que hemos estado insistiendo, la transmisión sináptica es la base del funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, vean la relevancia. La relevancia entonces es que todas las funciones, absolutamente todas, ¿sí?, que ocurren, que se desarrollan en nuestro organismo, por el sistema nervioso, todas requieren que las neuronas desarrollen potenciales de acción para que pueda haber liberación de neurotransmisores y por lo tanto transmisión sináptica. Fíjense si no, vamos a salirnos un poco del tema, vamos más bien a dejar ahí el contenido y aplicarlo. Miren nada más cómo estamos ahorita ustedes y yo, ¿sí? Estamos en una postura, una determinada actitud, seguramente la mayoría sentados. Algunos quizá les guste pues, entrar a la clase acostados. No es lo más aconsejable, jóvenes, porque esa posición de estar acostados, el organismo la interpreta como ya te vas a dormir. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Que si el organismo lo interpreta así, pues vas a estar cabeceando. Y estar sentado implica que estás en tu tiempo activo de trabajo. Estamos en clase, ¿sí? Mantener esa postura, jóvenes, es función del sistema nervioso, tanto central como periférico, con el sistema músculo-esquelético. Entonces, nada más imagínense cuántos potenciales de acción deben estar generando ahorita las neuronas, las motoneuronas encefálicas, las motoneuronas de las astas anteriores de la médula, para que lleguen a la sinapsis neuromuscular y podamos mantener la postura que tenemos. ¿Qué estamos escribiendo? Pues imagínense, el poder tomar algo para escribir es uno de los eventos que requiere mayor precisión motora. Claro, volteen a ver su libreta. Y si su letra está media o completamente desarreglada, no le echen la culpa a que les están fallando las neuronas. Lo que sucede es que cualquier actividad motora, jóvenes, la precisión que tengamos, la exactitud con la que podamos ejecutar el movimiento, pues depende de la práctica. Depende de la práctica. ¿A poco mi Messi, y le digo mi Messi porque pues a mí me encanta cómo juega Messi, ¿no? Entonces, ¿a poco mi Messi nació jugando así al fútbol? Aunque ahorita pues parece que está en una mala racha. ¿A poco Nadal, que a mí es el jugador de tenis que más me gusta, a poco nació ya sabiendo empuñar la raqueta? Es zurdo, ¿no? Sabiendo empuñar la raqueta y con eso, ¿verdad?, hacer todas sus jugadas. Claro que no. Bueno, pues nosotros no quisimos ser futbolistas, ni tampoco tenistas. Entonces, al menos, ¿verdad? Ahorita, ¿qué? Vas a ser médico.
¿Vas a utilizar un bisturí? ¿Vas a utilizar un instrumental médico? Entonces necesitas precisión del movimiento. Entonces imagínense la cantidad de potenciales, ¿verdad? Que desarrollamos cada día, jóvenes. ¿Cuál sería la consecuencia si no desarrollamos potenciales? ¿Qué pasaría ahorita? ¿Sí? Si las motoneuronas alfa de astas anteriores de nuestra médula quedaran sin excitarse. Voy a abrir este paréntesis. La excitación se refiere a que la célula genere el potencial de acción. Cuando nosotros decimos excitación neuronal, quiere decir que las neuronas generaron potencial de acción. Entonces, imagínense cuál sería la consecuencia si ahorita las motoneuronas alfa de la médula dejan de ser excitadas, ya no generan potenciales de acción. ¿Quién responde? Para ver si quedó claro estos ejemplos. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, ¿sí están ahí o ya se durmieron? A ver, Lili. Lili, ¿alzaste la mano? Ah, aquí tengo. La Sí, tengo la aquí. había alzado. Bueno, Ajá. ¿Qué nos bueno, puedes yo iba a decir? decir que ya se inhibía la respuesta del tejido excitable, entonces ya al no tener ese potencial de acción, no habría el estímulo, ya sea umbral o subumbral, y ya no tendría esa respuesta de excitación a nuestro tejido. Y si estamos hablando de motoneuronas alfa de la médula, a ver, Chirel, tú también levantamos de la... Es cierto lo que contestaste, Lili, que Chirel y Juliet y Sara nos puedan seguir completando esto. Tú, Chirel, ¿qué es lo que nos puedes aportar? La pregunta es, si en este momento todas las motoneuronas alfa de la médula espinal, ¿sí? Desde su región cervical hasta la sacra, ¿sí? ¿Qué pasaría ahorita? ¿Qué nos pasaría si todas las motoneuronas alfa de la médula ya no se excitan? Shirel, ¿puedes contestar? Sí, doctora. A ver. Bueno, pues no habría transmisión sináptica a nivel Bueno, muy bien. A veces olvido revisar cuánto tiempo nos queda, pero ahorita que ya casi están todos ya. Chirel, ¿nos quieres volver a repetir, por favor, compartir tu explicación? Sí, doctora. Bueno, yo iba a decir que si no hay excitación, pues no iba a haber transmisión sináptica a ninguna célula efectora, que no Así es. solamente será células del tejido muscular, sino de las glándulas y de Ujú. todos los órganos y tejidos funcionales. Y eso es correcto, ¿verdad? Eso es correcto. Es decir, no hay potenciales de acción, no hay transmisión sináptica, sea la sinapsis neuroneuronal o neuroefectora. A ver, Mestli, también creo que habías alzado la mano y también vi alzada la mano de Sara. A ver, creo que Sara ya ahorita levantó la mano. A ver, Sara, te escuchamos. Bueno, en parte de lo que dijeron mis compañeras, también quería agregar que estas neuronas, motoneuronas alfa, pues van a estar encargadas de regular los movimientos rápidos, los que son como para mayor control fino. Entonces, al no haber esta estimulación, no iba a haber inervación para todos los músculos, como los músculos laringeos o el aductor corto del pulgar. Claro, claro, Sara, fíjate cómo tú ya te fuiste específicamente al ejemplo que yo les estoy pidiendo que lo tomemos como ejemplo. No estamos hablando de cualquier neurona, estamos hablando de motoneuronas alfa de la médula,
Entonces tú ya nos completaste la respuesta de tus compañeras diciéndonos, como es motoneurona, pues no va a haber transmisión a nivel de los músculos. Entonces se va a inhibir, no va a haber transmisión neuromuscular y ni más ni menos, ¿verdad?, que de los músculos esqueléticos. A ver, Juliet, también alzaste la mano. Sí, eso es lo que quería mencionar, Ajá. que aparte de todas esas funciones que podemos realizar, también en la parte de las actividades que hacemos diariamente no podremos pues movernos y estaríamos pues en un estado pues vegetal donde no podríamos Oye, realizar esas exacto, actividades. Juliet, y fíjate, ya te fuiste a la clínica. Si los músculos esqueléticos no son excitados a través de la transmisión neuromuscular, pues los músculos ya no van a podernos permitir desarrollar ningún movimiento. En clínica, Juliet, ¿cómo le llamamos cuando no podemos mover esa parte del cuerpo o todo el cuerpo? ¿Qué decimos? El paciente que tiene, ¿cómo está? No puede mover las piernas, no puede mover los brazos. ¿Cómo le llamamos? ¿Sería la parálisis? ¿Es correcto? Entonces, imagínense la consecuencia. Aquí ahorita te doy la palabra, Luis, y Miguel Ángel, también hace rato tenías levantada la mano. Miguel Mayoral. Sí, doctora, eso iba a comentar, que iba a provocar un estado de parálisis generalizada. Ajá. Y también, bueno, ya había hace tiempo que debido a la falta de excitación iba a atrofiarse el músculo, dependiendo de a qué nivel era la lesión. Claro. Si era por neurona inferior, se iba a atrofiar, y si era por neurona superior, se iba a hipertrofiar, pero no podía mover el músculo. Y fíjate, Miguel, cómo ya también tú, ¿verdad? Todos, así es como tenemos que utilizar los ejercicios. Los ejercicios tenemos que estar atentos todos, porque tenemos que ir viendo cómo con la contribución de todos ustedes, ¿verdad? Nos vamos a todas las aplicaciones, a todas, ¿verdad? Ya sabíamos que si no hay excitación de las motoneuronas alfa, no va a haber transmisión neuromuscular esquelética. Y ya también la siguiente parte, no hay transmisión neuromuscular esquelética, los músculos no se pueden contraer. Si no se puede, no, ¿por qué no se pueden contraer? Porque no se van a excitar, porque no van a desarrollar sus potenciales de acción. Y eso los lleva a parálisis. Y tú ahorita ya nos estás diciendo que así como ahorita yo les puse el ejemplo de que no se excite la motoneurona alfa, tú nos estás hablando de que hay motoneuronas encefálicas y eso es cierto. No lo vamos a ver aquí ahorita, de hecho son ejemplos, son ejercicios para que le tomemos interés, para que si a mí esto se me hace muy tedioso, bueno, fíjate, tienes razón, porque no es fácil, porque tenemos que dominar muchas cosas. Ahorita, Miguel, con tu aportación, tú nos estás diciendo, ¿hay motoneurona espinal, inferior o medular? ¿Y hay motoneurona superior? Claro que sí, encefálica, en corteza, en tallo cerebral, en ganglios basales. Es decir, esto es muy complicado. No nos toca verlo ahorita, pero qué bueno que nos estamos adelantando. No sé a quién más había levantado la mano que me falte para darle el micrófono y si no para seguir adelante. A ver, fue Luis. Ajá, Luis, ok. Te oímos, Luis. Doctor, yo nacía comentar lo de la pregunta que dijo de cuando no se puede, que si afectaba a todos, pues era la tetraplegia, refiriéndose a las 4 extremidades. Claro. O solo afectó a cierta parte de las extremidades inferiores, claro, o a una sola, era la paraplegia. Tienes toda la razón. Si la parálisis, si las motoneuronas que ya no se excitan, hablo de motoneuronas alfa, acuérdense que fue el ejemplo, de las astas anteriores de la médula, ¿sí? Esas motoneuronas, jóvenes, de la neuroanatomía básica, sus axones salen por las raíces anteriores. No son las únicas, no son los únicos axones, pero por ahí salen. Y recuérdense que raíces anteriores y posteriores o dorsales se unen todavía en el conducto o canal raquídeo
Y cuando salen por el agujero intervertebral, ya son los nervios raquídeos. Como las raíces posteriores todas están constituidas por axones de neuronas sensitivas, por eso todos los pares de nervios raquídeos son mixtos. Las motoneuronas alfa, así como lo dice Luis, dependiendo de cuáles se lesionen. Y fíjense el ejemplo de enfermedades. Supongan que es un paciente que se contagió con el virus de la poliomielitis, que ya afortunadamente no es muy común, pero todavía, y por eso hay que vacunarse de niño contra este virus. Y entonces, si se contagia a un niño de poliomielitis, lamentablemente ese virus, jóvenes, destruye el soma de las motoneuronas alfa. Y es como este coronavirus, dependiendo de la carga viral, va a ser la extensión del daño. Y la destrucción es ascendente, jóvenes. Eso quiere decir que el virus de la poliomielitis va a empezar a destruir las motoneuronas de los segmentos lumbares antes que de los cervicales. Y entonces, si solo destruye los lumbares, es lo que nos dijo Luis, irremediablemente no hay regeneración de las motoneuronas. No hay. Y entonces el paciente se va a quedar con parálisis, incapacidad para mover sus extremidades inferiores, y eso se llama paraplegia. Muy bien, Luis. Y si lamentablemente la afectación fuera mayor, ¿verdad? Y afectara también las motoneuronas de segmentos dorsales y hasta cervicales, ¿verdad? Y esperamos que no sean cervicales muy altos. Esperamos que se quede alrededor de C5, ¿verdad? Cuando mucho. Pues ahí, pues la parálisis es del cuello hacia abajo, es decir, todas las 4 extremidades. Y ahora le llamamos, así como tú lo mencionaste, o tetraplegia o cuadriplegia, ¿sí? Muy bien. Finalmente, una participación más, que es Valeria. Sí, doctora. Yo tengo una abuelita, mi abuelita, la mamá de mi papá, tiene poliomielitis. Y bueno, no puede mover toda la pierna derecha, e incluso tiene movimientos finos más en la mano izquierda que en la derecha. La mayoría de los doctores nos dijeron que tenía afectado hasta L3 y de ahí hacia abajo, pero nada más en una pierna, en la derecha. En la izquierda ya no. En la izquierda, en los dedos de los pies, tiene todavía movimiento fino, pero en la derecha no. Y de hecho su pierna es flexible, o sea, ella la puede agarrar y subirla y ponerla atrás de su cuello y no siente dolor, no siente nada, porque no tiene pues motoneuronas activas que sientan el dolor muscular. Ok. Fíjate, pues muchísimas gracias, Valeria, que nos compartes inclusive esta parte de tu vida familiar, ¿verdad? Y qué bueno que tu abuelita no tuvo una afectación demasiado grave. Sí tiene cierta afectación, indudablemente, como nos estás diciendo. Y les vuelvo a repetir, ¿por qué, jóvenes? Porque las patologías así son, ¿verdad? No todas van a tener la misma severidad. Simplemente veamos la que nos tiene ahorita en pandemia. Hay muchas personas, ¿verdad?, que se recuperan. Hay muchos que tienen síntomas tan leves que parece una gripita pasajera y ya. Y hay personas que fallecen. En la poliomielitis, y a propósito de también lo que nos decía Luis, y yo les decía hace rato, si la afectación, la destrucción de las motoneuronas es hasta C5, tomando en cuenta que la médula tiene 8 segmentos cervicales, qué bueno que sea hasta C5, jóvenes. Porque imagínense qué le va a pasar a una persona que tenga la poliomielitis o que tenga el síndrome de Guillain-Barré, que después vemos ya en la unidad 3 de qué se trata, o a lo mejor ustedes ya también hasta lo conocen, pero ese síndrome puede afectar hasta los segmentos altos, C3, C2, ¿verdad? Y entonces, jóvenes, ¿por qué sería tan terrible que se afectara hasta C3? A ver, tengo 2 manos levantadas. Lisette, te escuchamos. Porque en esos segmentos se encuentra, de C3 a C5 está la inervación del diafragma. Entonces, pues, no se podría ignorar.
Ni más ni menos, Lisette. Y qué bueno que nos recuerdes, porque así es. Los nervios frénicos, pues de esos segmentos cervicales se forman. Entonces, imagínense que se destruyan esas motoneuronas. Bye bye, quiere decir, se acaba la posibilidad de que el diafragma, que es un músculo, ¿verdad?, fundamental para la respiración, está paralizado. Entonces, que se nos paralice la mano, eso no nos mata. Que se nos paralice la mitad del cuerpo, tampoco morimos por eso. Pero que se paralice el diafragma, jóvenes, eso es paro respiratorio. Desde el punto de vista mecánico, pero es paro respiratorio. Y entonces, eso sí, ¿verdad? O por supuesto que ocasionaría la muerte de la persona, a menos que continuamente esa persona esté conectada a un equipo de respiración asistida. Entonces, todo eso, fíjense qué interesante, qué importante, porque como estamos viendo, para allá vamos. De esto, de la importancia del diafragma, espérate tantito, es la unidad 5, apenas vamos en la 2, ¿sí? A ver, Julio. Pues mi abuelo falleció del síndrome de Guillain-Barré, igual tuvo daño a nivel de C3, igual perdió el habla y pues sí, fue una parálisis total. Fíjate, Julio, muchas gracias por compartirnos también a ti esas experiencias, ¿verdad? Porque son dramáticas. ¿Por qué? Pues porque son nuestra familia, imagínate, tu abuelito, ¿verdad? Pero ahí, fíjate, tú nos estás dando una lección, como podemos decir, una lección de vida. Nos estás diciendo, es cierto, a mí me tocó vivirlo con mi abuelito, ¿sí? Entonces, eso es importante, jóvenes. Entonces, vamos a terminar esta parte de nuestro tema, ¿verdad? Y vamos a pasar a la siguiente, ¿sí? Y la siguiente son las fases del potencial de acción. ¿Por qué? Porque la respuesta al potencial de acción, a diferencia del potencial local, tiene 3 fases que son fijas. Son las fases fundamentales, ¿verdad? Que no puede faltar ninguna de un potencial de acción espiga, tanto de la neurona como del músculo esquelético. ¿Qué tenemos ahí, jóvenes? Tenemos que fíjense cómo están ordenadas, el orden es cronológico. La fase inicial, la primera fase de un potencial de acción, y vean también la gráfica, es el potencial de reposo. El potencial de reposo, ¿sí? Y ¿saben qué van a poner? Después de los 2 puntos, ahí donde está ese interrogante, todos. Lo que van a poner es, entre paréntesis, una leyenda, un mensaje, que lo vamos a repetir a lo largo del año muchas veces. Van a escribir, ver antes. Ver antes. Y enseguida de ver antes van a poner tema 1.2.1 de este capítulo. No sé si fui clara, ¿verdad? Potencial de reposo y ese signo de interrogación, todos, ¿verdad? Van a escribir ver antes. Tema 1.2.1 de este capítulo, ¿sí? Permítanme un segundo, ¿sí? Porque debo cerrar la puerta. Ya regresé. ¿Sí me entendieron qué quiere decir eso, jóvenes? ¿Sí me entendieron? Y eso lo vamos a repetir. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que el programa me requiere que cada fase la analice de manera completa. Como la primera fase de cualquier potencial de acción corresponde al potencial de reposo, y como lo acabamos de ver en el tema anterior, por eso ponemos ver antes. O sea, ya no, ¿qué es lo que tenemos que saber del potencial de reposo? Lo que vimos antes en ese tema.
Por eso cuando yo quiero hablar del potencial de reposo como la primera fase del potencial de acción, pues todo lo que viene el tema 1.2.1, ahí está. Su concepto, su valor normal, sus mecanismos iónicos, los canales por los que fluye, su valor normal, ¿verdad? Entonces nos vamos a la segunda fase. Hay una cosa nueva, que sí, nueva quiero decir, no la hemos trabajado. En el tema anterior no la trabajamos. Aquí la vamos a poner. El potencial de reposo, jóvenes, también se conoce en la neurofisiología como el estado, eso sí escríbalo porque es nuevo, estado de la preposición de polarización separada. O sea, el estado de reposo corresponde, el potencial de reposo corresponde al estado de polarización. Es muy importante. De tal manera que si esto queda claro, cuando a mí me pregunten qué voltaje o qué valor tiene el potencial de membrana cuando la célula está polarizada. ¿Cuál es mi respuesta, jóvenes? Ajá, vamos a ver. Diego, ¿levantaste la mano? Sí, doctora. ¿Es de menos 90 milivoltios? O sea que el valor es... Ajá, milivoltios. A ver, Axel, danos el otro valor, el valor mínimo. Menos 70. Estamos en menos 70. Entonces, cuando a mí me digan, ¿qué potencial, verdad? ¿Cuál es el valor del potencial de la membrana cuando la célula está en estado de polarización? Mi respuesta es el potencial de reposo, entre menos 70 y menos 90 milivoltios, ¿sí? Así es como es. Muy bien, vamos a seguir adelante y ahora avanzamos a la segunda fase. La segunda fase es el potencial, perdón, la fase de depolarización. Depolarización. Muy bien, jóvenes. Miren, ¿qué vamos a trabajar de cada una de la fase segunda y la tercera? Lo que vamos a trabajar, jóvenes, es lo siguiente, igual que en potencial de reposo. Vamos a trabajar significado. Vamos a trabajar el valor de voltaje, ¿verdad? ¿Cómo cambia? Porque ya sabemos que en el potencial de acción el voltaje va a cambiar. Bueno, ¿cómo cambia el voltaje en la depolarización? Vamos a trabajar su mecanismo iónico y sus canales. Entonces, vamos a ver de quienes no han participado, ¿sí? Que quieran contestar esas características de la depolarización. A ver, tengo a Cassandra. ¿Qué nos puedes decir, Cassandra? Sí, que en la depolarización es como lo acaba de decir, que el estado polarizado, que era de menos 90, va a pasar a tener una carga positiva, va a recibir un estímulo pues eléctrico, ¿no? Entonces el potencial va a subir a 0 normalmente o puede llegar a subir aún más. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Es decir, aquí lo que tú nos estás diciendo es que ese cambio, ¿verdad? Del voltaje que ocurre en la depolarización, muy rápido, fracciones de milisegundo, va del valor de reposo, que es menos 90 o menos 70, pasa el 0, en las neuronas, ¿verdad? Siempre lo pasa y alcanza un voltaje positivo. El voltaje positivo máximo, ahí está en la figura. Entonces, el cambio de voltaje es de menos 90 a máximo más 35. Claro, otros autores, miren, ahí está Gannon. Gannon, fíjense hasta dónde nos da el valor, ¿verdad? En la depolarización, un poquito menos, hasta más 30. Ya hay otros autores que inclusive nos dicen más 25, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta a la primera parte de la pregunta. Tengo la mano levantada, Sherlyn. Sí, hola doctora. Te escuchamos. Ajá, te escuchamos. El otro podría ser también los canales de potasio. Porque estos pues, también van a... Estamos en depolarización, Charlie.
Estamos en depolarización. Entonces, eso es en ¿verdad? repolarización. Exactamente. Entonces, Perdón, eso lo dejamos, ¿verdad? Lo dejamos para la repolarización. Pero tú misma, ya que tienes la voz, ¿verdad? Ahorita, ¿qué canales iban a participar en la depolarización? ¿Los canales de qué ion? Del sodio. Y eso es correcto. Vamos a darle la voz, ¿verdad? Aquí tengo a Dayan. A ver, Dayan, ¿tú qué nos puedes decir? Y eso es muy importante, Dayan, porque resulta que no van a ser los mismos canales que en el potencial de reposo. Y entonces ya tú nos dices, van a ser los canales de sodio activados por voltaje. A ver, Mestri, también tienes, levantaste la mano. Sí, pues iba a decir lo mismo que mis compañeras anteriores, que la despolarización iba a determinar que el potencial de membrana pues se vuelva menos negativo, esto por la apertura de unos canales. En el caso de la despolarización son los de sodio activados por voltaje. Y eso es correcto. De tal manera, jóvenes, que concluimos, porque ya se está acabando la clase, ¿sí? La depolarización, fíjense, el prefijo, ¿por qué tiene ese nombre primero? ¿Por qué tiene ese nombre? Uno, porque el prefijo de, jóvenes, lo que está significando es que se pierde. El prefijo de o des, porque a veces algunos libros hablan de despolarización. Significa que se pierde, ¿qué? El estado de polarización. ¿Y qué dijimos que era el estado de polarización? El potencial de reposo. Por eso a esta fase le pusieron depolarización, porque se va a perder el voltaje del potencial de reposo. ¿Cómo se modifica? ¿Cómo cambia el voltaje? Así como lo escuchamos, de menos 90 o menos 70 hasta un máximo de más 35, ¿verdad? O más 30, que es el rango que nos dan Gannon y Guyton. Fíjense bien además lo que vamos a puntualizar. Cuando en esta última etapa de la depolarización el voltaje se invierte, quiere decir la carga se vuelve positiva, desde más 1 hasta el más 30 o el más 35, a esa última etapa de la depolarización se le llama como viene en el esquema. Nada más que en el esquema está en inglés. Entonces se le llama así, lo traducimos sobretiro. Ese término lo trae Gannon. Los demás o manejan potencial invertido o potencial de inversión. Y lo que significa, jóvenes, es que el voltaje cambió la carga, por eso invertido o de inversión, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo iónico? Ya lo escuchamos ahorita con las últimas participaciones. Difusión simple de sodio. Ahí no participa el potasio. Difusión simple de sodio por los canales de sodio con compuertas de voltaje en activado. Vuelvo a repetir porque ahorita sí está algo, ¿sí? Mecanismo iónico de la depolarización. Difusión simple del sodio por los canales con compuertas de voltaje en estado activado, jóvenes, ¿sí? La tercera fase, como ya se nos acabó la clase, es la 1. Miren, para que vean mañana, jóvenes, vamos a ver esto. Esta es la figura de Guyton. Y esta figura de Guyton está bien hecha, sencilla pero bien hecha. Aquí es donde vamos a saber qué diferencia tiene el canal de sodio cuando está activado a cuando está inactivado o está en reposo. Y luego los de potasio, ¿verdad? Porque como oíamos al principio, ¿verdad? No sé si fue, ¿quién contestó al principio? No sé si fue Lisette o Dayan, creo, que nos decía del potasio. Esa es función de la repolarización. Entonces, jóvenes, se nos acaba la clase. Yo me despido para no invadirles la otra clase, ¿verdad? Acuérdense que, como siempre, me da mucho gusto verlos, trabajar, que participen, ¿verdad? Y nos vemos mañana. Acuérdense, me recuerdan que nos quedamos en repolarización y de ahí
terminamos potencial de acción y seguimos con el tema 1.2.3. Que tengan buen día. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana.